Bueno, vamos a estar compartiendo en este momento palabra de Dios. Vamos a estar hablando sobre Daniel en el foso de los leones. Vamos a estar hablando, está en el libro de Daniel, en el capítulo 6. Esta historia es hermosísima, es una historia preciosa. Es muy conocida, la conocemos y la verdad en mi caso es una de las historias que toca mi corazón en el momento que la leo. Y vamos a leer algunos versículos. Dice Daniel capítulo 6, versículo 14: cuando el rey oyó el asunto le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Dice el versículo 16: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Dice el versículo 18: luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Dice el versículo 20, dice: y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste. Y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de la boca de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Wow, ¿no? Qué impresionante, qué hermosa historia. Qué hermoso lo que podemos leer y saber, ¿no? Que esto haya sucedido, que esto pasó. Entonces, hablando de este tema, algunas de las cosas que Dios ponía en mi corazón es cómo este rey, cuando oyó el asunto, él intentó librar a Daniel. Intentó con sus fuerzas librarlo. Entonces estaba pensando que donde el hombre no puede es donde Dios se manifiesta, ¿no? El hombre intenta hasta un cierto punto y hasta un cierto momento, entonces es limitado. Pero Dios actúa en la limitación del hombre. Dios tiene la posibilidad de glorificarse cuando la persona, el hombre, la mujer, ya no pueden hacerlo. Frente a esta situación, Daniel iba a ser, sin duda alguna, arrojar al foso de los leones, porque se había firmado un edicto. Lo habían hecho firmar al rey este edicto. Él no se dio cuenta, él lo hizo. Y se encontró que alguien a quien él apreciaba y quería mucho, Daniel, iba a sufrir las consecuencias, ¿no? Por haber adorado a Dios. Entonces intentó hasta el último momento. Dice: voy a fijarme en los papeles. Transcurrían las horas, todo. Y él estaba ahí a full, haciendo esto, haciendo lo otro, tratando de librarlo, tratando de hacer la obra. Pero el hombre no podía librarlo, pero Dios sí, Dios lo libró, ¿no? El hombre intentó librarlo, pero es Dios el que lo salvó. No lo salvó el hombre, lo salvó Dios. Donde el hombre no podía es donde Dios sí pudo. Y eso es hermoso. Eso es glorioso, porque ahí está Dios diciendo: intentás con tus fuerzas, pero yo me voy a encargar. Vos no podés, pero yo lo voy a hacer. Hasta donde vos puedas, vos vas a continuar. Pero aunque intentes hasta el último momento, como él no pudo, pero ahí se manifestó Dios y dijo: es mi momento. Vos no podés hacerlo, yo me voy a encargar. Él va a ser arrojado al foso de los leones, pero yo voy a hacer algo milagroso. Lo que el hombre puede hacer es lo natural, algo dentro de todo, dentro de sus posibilidades. Buscar algún papel, lo otro. Pero cuando ya no hay posibilidades, es Dios el que se encarga de hacer el milagro, cerrar la boca a los leones. No puede ser. Dice algo muy importante en el versículo 16 de Daniel capítulo 6. Miren esta frase que le pronuncia el rey a David. Él le dice: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. En otra de las versiones dice: a quien estás siempre sirviendo. Qué impresionante, ¿no? Qué fiel era Daniel. Daniel siempre servía a Dios. Y quiero que esta característica también se halla en vos y en mí.
que podamos también servir siempre al Señor. Que esta característica que se hallaba en Daniel también se halla en tu vida y en la mía. Que de nosotros se pueda decir lo mismo, a quien siempre estamos sirviendo, a quien siempre servimos. Que podamos ser fieles y que podamos decirle: Señor, mi vida es para servirte. Acá estoy, Señor. Quiero servirte, quiero ser un instrumento para vos, quiero ser útil. Entonces, Daniel, ¿qué hacía? Siempre servía a Dios y el rey lo sabía. Dice en nuestras Biblias, dice: Él te libre. Pero en otra de las versiones dice: Él te salvará. Entonces, ahí en el versículo 16, al final, ¿no? Dice: Él te libre. Entonces, también veía esa fe que había en Daniel, que se la transmitió a este rey. Dice: Dios, a quien tú sirves siempre, Él te va a librar, Él te salvará, Él lo va a hacer. Él intentó. Y entonces, ahí estaba, de los versículos 20 al 23, dice que el rey se acercó. Él fue y llamó. Los leones lo iban a despedazar a Daniel, lo iban a matar. Ni siquiera lo iban a dejar pasar unas horas, unos minutos, pero él fue. Él fue y se acerca. Porque en él todavía había una esperanza, había algo. Y él dice: Daniel, Daniel, lo llama. Versículos 20 al 23. Le dice: el Dios tuyo, a quien tú sirves siempre, continuamente, Él te pudo librar. Él lo pregunta. Y desde ahí, desde el foso de los leones, desde lo profundo, desde ahí, se escucha una voz. Y dice: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Dice: para que no me hiciesen daño. No puede ser, no puede ser. Qué glorioso. Porque ante Él fui hallado inocente. Así era Daniel. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Él no hizo nada malo para estar ahí. Entonces se alegró el rey en gran manera. Él se alegró, se gozó a causa de él. Y mandó sacar a Daniel del foso. Sáquenlo de ahí. Y fue Daniel sacado del foso. Y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Así que Daniel nos insta a confiar en Dios. Ninguna lesión se halló en él. Pasó la dificultad esta, la tuvo que afrontar. Pero Dios estuvo con Daniel. Daniel no estuvo solo. Daniel no estuvo solo en esa situación. Qué gloria, ¿no? Qué hermoso. Así que podamos recordar esta historia y darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios. Dice que él había sido hallado inocente. Me dijo: no hice nada contra ti. No hice nada contra ti. Y bueno, lo sacaron y ninguna lesión se halló en Daniel, porque había confiado en su Dios. Así que esta es la palabra. Espero que sea de mucha bendición para tu vida, como lo es para mí. Recordar esto que mencionamos, estas cosas de la historia de Daniel en el foso de los leones. Fuerzas, cada intento fallado, porque no es lo que quieres para mí. Quieres que